Saludos. Prefiero mantener mi nombre en anonimato, pero vengo a contarles mi historia sobre la aventura de mi mujer y el creciente dolor y rabia que sentí. Ingenuamente nunca pensé que algo así me sucedería a mí. Siempre había sido fiel a mi esposa y había confiado en ella completamente. Pero un día todo cambió. Descubrí que había estado teniendo una aventura con otro hombre. El dolor y la rabia que sentía en ese momento fueron indescriptibles. Mi esposa y yo llevamos casados 15 años y habíamos construido una vida juntos que incluía una casa, 2 hijos y una rutina diaria que funcionaba bien para nosotros. Pero todo cambió aquel septiembre, cuando recibí una carta anónima que me informaba que mi esposa me era infiel. Al principio, como es normal, no quería creerlo. Me parecía imposible que mi esposa, la persona que amaba y en la que confiaba ciegamente, pudiera hacerme algo así. Pero la carta tenía detalles muy específicos que me hicieron empezar a sospechar. Decía que mi esposa estaba viendo a un hombre que estaba actualmente en prisión por robo a mano armada. No sabía cómo reaccionar ante esta impactante noticia. Me sentí devastado, pero también lleno de miedo. ¿Cómo había podido suceder algo así? Empecé a investigar por mi cuenta, revisando los registros de visitas de la prisión y siguiendo a mi esposa cuando salía de casa. Fue entonces cuando lo vi. Vi a mi esposa entrando a un hotel barato con un hombre que resultó ser el padre de su amante. No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé allí, en mi coche, mirando cómo mi esposa engañaba a toda nuestra familia con un delincuente encarcelado y de paso tenía trato cercano con su familia. Esa noche confronté a mi esposa y ella lo negó todo. Me dijo que la había seguido y que había malinterpretado lo que había visto, pero yo sabía la verdad. Sabía que estaba siendo engañado y que todo lo que habíamos construido juntos estaba en peligro. Además de mis hijos, no podía seguir viviendo así. Decidí que tenía que tomar medidas drásticas. Contraté a un detective privado para que investigara a mi esposa, su amante y descubriera todo lo que pudiera sobre su relación. Lo que descubrió fue aún peor de lo que me imaginaba. Aquel hombre estaba usando a mi esposa para conseguir dinero y otras cosas. Y ella estaba siendo tan enganchada que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él, incluso si eso significaba destruir nuestra familia. Fue entonces cuando tomé la decisión de separarme de ella y luchar por la custodia total de mis hijos. Fue una decisión difícil, pero sabía que era lo mejor para mí y para mis pequeños. No podía seguir viviendo con una mujer que me había traicionado de esa manera y que estaba dispuesta a poner en riesgo todo lo que habíamos construido juntos. No podía creer que mi esposa, la mujer a la que había amado y con la que había construido una vida juntos, me hubiera engañado de esa manera. ¿Cómo podía estar con un hombre así? ¿No pensaba en el daño que esto podría significar para nuestros hijos? Me sentía traicionado, humillado y completamente destrozado. Al principio traté de ignorar lo que había sucedido, pero en un caso como este, era imposible ser indiferente. Pensé que tal vez habría sido un error, una indiscreción momentánea que podría superar, pero cada día que pasaba, el dolor se hacía más intenso. Me obsesioné con la idea de que mi esposa me había traicionado, de que había sido engañado y humillado ante los ojos de todo el mundo. También me atormentaba saber que nuestros hijos no le importaron, todo por quedarse con ese criminal. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico. Por si fuera poco, un día también descubrí que mi esposa había tomado parte de una herencia que me habían dejado mis abuelos para intentar sacar a su amante de la cárcel. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Me puse en contacto con un abogado y le conté toda la historia. Él me aconsejó que demandara a mi esposa por el dinero que había tomado de mi herencia. Fue un proceso largo y difícil, pero finalmente logré recuperar el dinero que me había sido robado.
Me sentí aliviado al saber que mi esposa no podía hacer nada más para lastimarme. Pero el daño ya estaba hecho. Había perdido la confianza en las personas y en el amor. Me había vuelto más desconfiado y solitario. Pero a medida que pasaron los meses, empecé a darme cuenta de que no podía seguir viviendo así. Empecé a sentir un profundo resentimiento hacia mi esposa. No podía soportar la idea de estar cerca de ella, de tocarla o de hablar con ella. Me sentía como si hubiera perdido todo el respeto que había tenido por ella. Cada vez que la veía, me invadía la ira y la tristeza. Me sentía como si hubiera perdido algo valioso y nunca lo pudiera recuperar. Traté de hablar con ella sobre lo que había sucedido, pero cada vez que lo intentaba, terminábamos peleando. No podía soportar su presencia y ella no podía soportar mi hostilidad. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de dolor y rabia. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo para superar lo que había sucedido. No podía seguir viviendo en este estado de dolor y desesperación. Empecé a ir a terapia y hablar con amigos y familiares sobre lo que había sucedido. Fue un proceso doloroso, pero poco a poco empecé a darme cuenta de lo que no había sido mi culpa. No había hecho nada malo y no había nada que pudiera haber hecho para evitar lo que había sucedido. Mi esposa había tomado sus propias decisiones y yo no podía controlarlas. A medida que fui aceptando esto, empecé a sentir un poco de paz. Aún sentía dolor y rabia, pero ya no me consumían por completo. Empecé a trabajar en mí mismo, en mi propia felicidad, en mi propio bienestar y el de mis hijos. No fue fácil, pero finalmente llegué al punto en el que pude perdonar a mi esposa. No olvidé lo que había sucedido, pero ya no me afectaba de la misma manera. Aprendí a vivir con ello, a no dejar que me definieran. Hoy en día, mi esposa y yo no seguimos juntos, solo tenemos contacto por los asuntos de nuestros hijos. Aunque nunca olvidaré lo que sucedió, también sé que no puedo permitir que esto afecte a mis hijos. Aprendí que puedo superar cualquier cosa y que puedo encontrar la felicidad en mi propia vida, incluso después de una traición tan profunda. Ahora, cuando miro hacia atrás en esa época oscura de mi vida, me doy cuenta de que nunca volveré a ser el mismo. La traición de mi esposa me cambió para siempre, pero también me enseñó una lección valiosa. Aprendí que puedo superar cualquier cosa a pesar del dolor. Sin embargo, creo que el dolor puede volver en cualquier momento, y más ahora que podría salir en libertad. Siento que todo lo que he logrado puede derrumbarse y tengo miedo por mis hijos. ¿Qué puedo hacer para enfrentar esta situación? Si la historia te ha gustado, apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Déjanos tu like y comentario. Nos vemos en la siguiente historia.